Bueno, señores, ya que quedan horas para que se acabe el 2023, quiero recomendarles algunos libros que me leí este año por si alguno quiere comenzar el año leyéndose algunos de estos libros. Quiero comenzar por Generación Idiota de Agustín Laje. Nada que decir prácticamente de este libro. Si ustedes siguen el contenido de Agustín Laje, es prácticamente todo lo que dice, de lo que habla Agustín Laje, pero más en profundidad. Este libro, la tesis que defiende es que la sociedad se ha convertido en una sociedad adolescéntrica, es decir, a los niños se les está adelantando la infancia para convertirlos en adolescentes y a los adultos se están rebajando a la edad de sus hijos adolescentes. Es decir, economía y cultura gira en función de una sociedad adolescente, una sociedad idiota, una sociedad donde ahora una maestra que se abre OnlyFans es una historia de superación. Ya quisiera saber yo, los hijos de esa mujer, cuando vayan a la escuela y los demás niños le enseñen las fotos de su madre desnuda o de su padre desnudo, porque ahora los hombres también metiéndose a OnlyFans. No sé, qué generación más loca. Ah, claro, hay que cambiarle el chip entonces a esos niños, hay que adaptar la sociedad a ese tipo de cultura. Entonces hay que sexualizar a los niños para que entiendan, no sé, que eso es normal, que sus padres lo que hacen es un trabajo común, un trabajo como otro cualquiera. Este libro creo que Agustín Laje tendrá que reescribirlo dentro de unos años, porque la generación idiota no es esta. La generación idiota son los hijos de estos idiotas de ahora. Esos mismos niños que van a la escuela y los otros niños les enseñarán las fotos de su madre desnuda. Yo me imagino las conversaciones, ¿no? Esos niños en la escuela, oye, me vi a tu mamá ayer en OnlyFans, qué buena está tu mamá. No sé, qué tipo de conversaciones son esas. No sé, la generación de los trans, la generación de los raritos, la generación que va a sufrir de depresión, la generación de estos niños que ahora les hicieron operaciones de cambio de sexo, o de adolescentes que se hicieron operaciones de cambio de sexo, son los que van a empezar a padecer de depresión, son los que van a comenzar a suicidarse en el futuro por la depresión. Esta es la generación que nos va a cuidar cuando seamos unos viejos. Ese es el miedo mío. Y yo soy anarcocapitalista. Yo estoy a favor de la libertad. Yo estoy a favor de que cada cual viva como le dé la gana. El problema es que con estado de bienestar, esa felicidad la tenemos que pagar nosotros. Es decir, el viejo que se pasa, el adolescente que ahora iba con el eslogan de viaja, vive la vida feliz, hagamos el amor, hagamos lo que nos dé, lo imposible, todas las estupideces esta que viene del mayo francés. Es decir, esa generación es la generación que va a cuidarnos. Entonces, el problema es que con estado de bienestar, esta generación se la pasa viviendo feliz, pero no quieren pagar el costo de su felicidad. Es decir, el costo de su felicidad lo va a pasar ese viejo que se pasó su adolescencia, que no fue ni a París, que no fue a Francia, que no viajó, que se la pasó ahorrando, del que se burlaron porque no salía a fiesta, del que ahorró para crear una familia, del que ahorró para comprarse su casa. Ese es el que va a tener que mantener a esta generación idiota. Esta es la generación que nos va a cuidar a nosotros. Ese es el gran problema con el estado de bienestar. Por eso el estado de bienestar es una porquería. Ahí está el gato maullando. Me cago en ti, gato de mierda. Ahí está mi gato maullando. Parece que quiere salir en el video. Esta es la generación, esa es la que nos va a cuidar. Por eso hay que estar en contra del estado de bienestar, porque la felicidad de ellos la tenemos que pagar nosotros. No, yo estoy a favor de que cada cual sea feliz, pero tú paga el coste de tu felicidad. Segundo libro que les quiero recomendar, El economista callejero de Axel Kaiser. Este libro me lo leí este año, a principios de año. Como dice la portada del libro, si vas a leer solo un libro de economía en tu vida, deberías leer este libro. Este libro es Economía en una lección de Henry Hadley, más resumido, más fácil de entender, más fácil de leer. Es decir, un libro literalmente para tontos. Un libro que, como dice también la tapa del libro, 15 lecciones de economía para sobrevivir a políticos y demagogos. Es decir, este libro te va a servir para no creer
en todas estas estupideces que te prometen hoy los políticos, todas estas estupideces de que hay que promover el desarrollo económico, hay que promover el desarrollo tecnológico. Cuando tú oigas a un político diciendo esto, de que hay que planificar esto, de que hay que promover esto, de que tenga miedo, porque muy posiblemente lo que se desarrolle no sea la economía, sino el hambre. Un libro recomendadísimo, cortiquito, súper cortiquito, fácil de leer, fácil de entender. El economista callejero de Axel Kaiser, recomendadísimo. Como tercer libro, y ahora tengo que buscarlo aquí en la tablet, Antirrayos, de Philippe Bagus. No sé si ustedes, muchos de ustedes deben seguir el canal, los debates que ha tenido Juan Ramón Rayo con el ala ortodoxa de la escuela austriaca, encabezada por Jesús Huerta de Soto, y este es su discípulo, Philippe Bagus. Este libro va dirigido, es una crítica a la teoría de la liquidez de Juan Ramón Rayo. No sé si ustedes han visto estos debates de el ala ortodoxa de la escuela austriaca que defiende el coeficiente de caja del 100% contra la teoría de la liquidez de Juan Ramón Rayo. Es decir, Juan Ramón Rayo lo que defiende es medios fiduciarios, pero con reserva en oro o en una oferta monetaria inelástica, es decir, en bienes reales. Es un poco complicado, pero tienen que irse a ver los debates de Juan Ramón Rayo. Para el que le gusta la economía, para el que es aficionado a la economía como yo, estos debates son apasionantes, son súper divertidos. Este libro también de Antirrayo de Philippe Bagus es fácil de entender, es fácil de leer, no tanto, pero por lo menos para mortales como yo, es un poco difícil, pero no tanto. Se entiende y se llega a comprender. Antirrayo de Philippe Bagus. Tremendo libro. Otro libro que me leí este año es Gobierno Omnipotente de Ludwig von Mises. Ludwig von Mises no es anarcocapitalista. La escuela austríaca no es una escuela anarcocapitalista, pero es la escuela que más critica al Estado. Es la escuela que más crítica le hace a las intervenciones estatales. Por eso no es de extrañar que el anarcocapitalismo nazca de la escuela austríaca, porque no es más que el teorema de Ludwig von Mises sobre la imposibilidad del socialismo llevado al extremo, llevado al socialismo parcial. Es decir, el teorema de Ludwig von Mises lo que dice es que el gobierno es incapaz de hacerse con la información para saber qué producir, en qué cantidad y qué calidad, porque es una información tácita, una información que está dispersa, es una por toda la sociedad, es una información que la única manera que tiene el mercado o las personas para hacerse con esa información son los precios. Y como en el socialismo no hay sistema de precios, entonces las personas no pueden, el Estado no puede saber qué producir, en qué cantidad y qué calidad. Entonces es ese teorema llevado al socialismo parcial. Es decir, si esto aplica para el Estado en general, ¿por qué cambia la lógica entonces cuando se trata de, por ejemplo, la educación pública? Porque la educación pública del Estado, entonces ahí sí sabe qué educación dar, en qué cantidad, qué calidad, cuáles son los precios de la educación pública para cobrarnos impuestos a la hora de pagarla, ¿no? Porque la educación pública no es gratis, como muchos creen, no es gratis. En el mundo no hay nada gratis. Entonces, en este libro, Gobierno Omnipotente, Ludwig von Mises lo que hace es un repaso histórico sobre cuáles fueron las causas de la Segunda Guerra Mundial. Y como digo, de la Segunda Guerra Mundial, de muchas de las guerras y de las caídas de imperios y de sociedades enteras que han habido a lo largo de la historia. Y no es más que la intervención estatal. Porque como digo, como el Estado no puede hacerse con la información para saber, para coordinar todos los agentes económicos de la economía, lo que crea son distorsiones. Estas mismas intervenciones estatales crearon distorsiones que provocaron la Segunda Guerra Mundial. Intervenciones estatales por parte no solo de Alemania, sino por parte de Francia, de Inglaterra, de Rusia y de Estados Unidos. Intervenciones estatales, por ejemplo, como los aranceles. Los aranceles lo que provocaron fue que gobiernos, estados, por ejemplo, que eran muy pequeños, no podían comerciar con otros estados porque tenían que pagar aranceles muy, muy altos. No podían hacerse con los recursos de otros países porque les era muy costoso. Entonces, países que tenían más capacidad bélica, como Alemania,
no les quedó más remedio que irse a la guerra para hacerse con los recursos de todos esos países. Una idea que ha predominado hasta hoy en día. Muchas personas creen que los países hacen la guerra porque les conviene. No les conviene al país, le conviene a los políticos que crean que hacen esas intervenciones en otros países, que son los que se quedan con los recursos de ese país. No le conviene al país, no le conviene a la sociedad, porque la guerra es muy costosa. La mejor manera de hacerte con los recursos de otra persona es comerciando, no esclavizándola. Es más barato yo ir y comerciar no sé, con el carpintero para que venga y me haga un trabajo aquí y pagarle, que esclavizar a ese carpintero que me hará el trabajo de mala manera. Ese carpintero ¿cómo se llama esto? Que tendré que mantenerlo con comida, tendré que mantenerlo coaccionado porque tendré que pagar a alguien que lo coaccione o yo tenerlo coaccionado. Por eso la guerra es muy costosa, es mejor hacer intercambio. Otro libro que me leí de Luis Mises que complementa perfectamente a Crítica al intervencionismo o el mito de la tercera vía, que no es la tesis que defiende aquí Mises es que o todos los medios de producción están en manos estatales o están en manos privadas. Cualquier híbrido loco que quieran hacer, cualquier como socialdemocracia, lo que crea son distorsiones, porque el Estado, al intervenir en cómo los individuos de forma privada tienen que dirigir su empresa, qué tienen que producir, etcétera, lo que provoca son distorsiones, ya que como dije anteriormente, el Estado no puede hacerse con la información necesaria para saber cómo dirigir una empresa. Y esto lo que provoca es o que vayamos al socialismo, lo que de manera más lenta, o que estemos yendo al socialismo y se creen desastres tan grandes en la economía que tengamos que retroceder. Y lo que provoca esto es que retrocedamos económicamente muchos años. Por eso lo mejor es la libertad. Y por último, Anatomía del Estado, de Murray Rothbard. ¿Qué decirles? Padre del anarcocapitalismo. Es un libro en el que toda la tesis pivota alrededor de criticar al Estado. El Estado no es más que un grupo de ladrones que se hace con un territorio, luego nos cobra impuestos y paga a un grupo de intelectuales para legitimizar esa coacción sobre nosotros. Es decir, el Estado te roba en impuestos y te dice que es por tu bien. Exactamente lo que hace un ladrón, pero peor, porque el ladrón no viene y te roba y te dice a la cara que te roba porque es por tu bien, para que no gastes, no sé. Y sin embargo, creemos que el Estado sí tiene el poder legítimo o tiene la legitimidad, porque el poder sí lo tiene, pero la legitimidad para robarnos en impuestos. Como decía, creo que era Alejandro Magno, si un ladrón tiene un barco, es un pirata, pero si tiene una flota, es un rey, o de forma moderna, un estado. Y bueno, ¿qué más decirle? Es Murray Rothbard. Murray Rothbard siendo Murray Rothbard. Y bueno, hasta aquí los libros que quería recomendarles. Espero les haya gustado. Feliz 2024 para todos y recuerda, el Estado no es tu papá. Nos vemos.